A lo largo de la historia del Club Atlético River Plate ha habido infinidades e infinidades de compras como refuerzo del plantel. Muchísimas compras muy mal hechas, pero otras dejaron una huella importantísima en la historia de la institución. Algunos fueron grandes jugadores, otros fueron destacados por algún episodio en particular y otros pasaron de manera fugaz pero quedaron eternamente. En este video especial te voy a contar cuál fue la mejor compra de la historia de River y te vas a caer de culo cuando lo sepas, porque seguramente ni lo junás, pero créeme que hay un River antes y después de esta tremenda contratación. Pasamos la intro nueva y te cuento quién es. ¡Dale! A ver, hagamos un ejercicio mental, memorístico e histórico como de los que me gusta a mí. ¿Quién fue para vos la mejor compra que hizo River en toda la historia? Pensá en algún jugador que vos digas, este lo compraron y tuvo un éxito tremendo y es un ídolo total. Escribímelo abajo en los comentarios, ahora, ya. Y después cuando termines de ver el video, lo editás o lo cambiás o lo dejás, como quieras. Mirá, River tuvo muchísimos refuerzos históricos. Repasemos algunos de los más importantes. El primero que se me viene a la cabeza es Bernabé Ferreira, que vino de Tigre. Gracias a él y sus goles, River tomó un impulso popular en socios que no tenía desde que se había mudado al norte de la capital. Pero no es Bernabé. Ya sé, Pepe Minella, que vino de Gimnasia de La Plata. Sí, Pepe Minella fue un gran número 5 en River. Buen tipo, además capitán y después fue un gran entrenador, de los históricos y más ganadores de la historia de River. Pero no fue Minella. A ver, otro, Walter Gómez, el uruguayo, que renovó la pasión de los millonarios luego de perder ídolos con la huelga del 48. Pero no, tampoco es el Botija. Ya está, Artime, el que vino de Atlanta y se cansó de hacer goles en los años 60, aunque no fue campeón. Pero no, tampoco. Paren todo. O es el Pato Filiol, Luque o Kempes, que mejores de la historia que 3 campeones del mundo. Sí, fueron históricos en River y en la selección argentina, pero ninguno de los 3 fue la mejor compra de la historia de River. Ya está. Me pongo de pie y digo otro. El otro uruguayo genio, el Enzo Francescoli. Ese tiene que ser la mejor compra de River. Ganó Libertadores, ganó campeonatos, un señor. Sí, otro genio y gran tipo, todo lo que quieras, muy goleador, sobre todo en la época que jugó, pero tampoco es el Enzo. Algo más contemporáneo. Poncio, Pisculichi, el Piti Martínez, Armani o Enzo Pérez son recontra ídolos. Uno de esos tiene que ser, los que le ganaron a Boca. No digas que no, futbolito, Y lamentablemente si pensaste en esos, le erraste a todos los nombres. Que fueron históricos todos y cada uno de los que pensaste y nombraste, es cierto. Dejaron huella enorme en River. Algunos hasta cambiaron la época, pero ninguno alcanzó la importancia en la historia de la institución como el tipo más tapado en la historia de River. Y te digo que la mejor compra en la historia de River Plate fue él, Carlos Desiderio Peuchele. Bueno, ahora sí, No era Lancho Peuchele, ese es otro, uno de lucha libre. Yo te dije Carlos Desiderio Peuchele. Te cuento breve su carrera. Carlitos Peuchele nació en Barracas, ahí en Buenos Aires en 1908, y comenzó a dar sus primeros pasos en el fútbol primero en los baldíos, como todos en esa época, y del Potrero pasó al Sportivo Barracas, club de su barrio. Incluso llegó a tener un fugaz paso por Boca, increíble. Pero un año después se fue a jugar a San Telmo. Acá se destacó notablemente y fue contratado rápidamente por el Sportivo Buenos Aires, que jugaba en primera división de la Asociación Amateur en 1926. El Sportivo Buenos Aires fue fundado por ex socios de Boca en 1910, que disconformes por cómo Boca estaba siendo llevado adelante como club, se fueron de la Ribera, cruzaron el puente hacia Avellaneda y fundaron el Sportivo Buenos Aires, que tenía su cancha en la isla Maciel, aunque luego se mudó a la Boca, donde River tenía su antiguo estadio hasta 1922, que se fue a jugar al Alto Belgrano, o Núñez, como quiera llamarlo. Acá Peuchele fue extraordinario, un puntero derecho o win derecho, como se decía en esa época, tremendo. Una habilidad con la pelota en los pies muy buena. Una inteligencia soberbia para comandar la delantera y al equipo en general. De esos tipos que nacen para ser capitanes ya desde chico. Bueno, de esos. Peuchele jugó en el Sportivo Buenos Aires, que refundó la liga en 1927 cuando se unieron la Asociación Argentina y la Asociación Amateur. Y el haberse destacado tanto en el club de la isla Maciel, se ganó la posibilidad
de ser internacional y fue convocado para un amistoso en la selección argentina con 19 años. Sportivo Buenos Aires no era un gran equipo, tenía historia y tradición, todo lo que quieras, pero no tenía grandes valores en esos años, ni tampoco tenía campeonatos destacados. De hecho, el campeonato de 1927 terminó en el puesto 20 de 34 equipos. En el campeonato del 28 terminó 24 de 36 equipos, cada vez peor. Y en el campeonato de 1929 terminó 12 de 17 en el grupo que le tocó integrar. Y en el último torneo amateur, en el campeonato de 1930, mejoró y terminó 11 de 36 equipos. En toda esa época, Carlos Peuchelli se había destacado por encima de todos sus compañeros. Acá nace una habilidad y talento propio de Carlitos, la polifuncionalidad. Peuchelli era tan buen jugador e inteligente que ocupó todos los puestos del equipo en su carrera, menos la de arquero. Jugó en todos los puestos de manera oficial. Ya te dije, su puesto natural era el de wing derecho, de 7, pero cuando un compañero se lesionaba y al no haber sustituciones en esa época, él mismo se ocupaba de reemplazarlo en el lugar y jugaba en su posición. Peuchelli jugó de wing izquierdo, jugó de centro half, luego jugó de fullback, jugó de half derecho, de inside, de centro forward, de todo. Era una rueda de auxilio irreemplazable en un equipo. Por eso se ganó el apodo de Barullo, que significa desorden o confusión de las cosas. Peuchelli te podía aparecer arriba buscando el gol o abajo defendiendo con la misma categoría que sus compañeros de la defensa. Un maestro. Estas destacadas habilidades y actuaciones en el Sportivo Buenos Aires fueron más que suficientes para ser convocado nuevamente a la selección argentina, que ganó la Copa América en 1929. Y algo muy especial, formó parte del plantel que viajó a Uruguay para disputar la primera Copa del Mundo en Montevideo en 1930, Copa que perdió Argentina en la final. Peuchelli metió 3 goles en ese mundial, pero su vida iba a cambiar 100% cuando en 1931 se declara el profesionalismo en los torneos de AFA y River Plate lo viene a buscar. Te cuento que como la liga que comenzó el profesionalismo era una liga pirata, fuera de la Asociación Argentina y de la FIFA, los equipos tenían la costumbre de pagar el pase al jugador, no al club. River le pagó 10.000 pesos de la época, toda una fortuna, y se llevó a Barullo al club. Pero Barullo no era ningún creído, ni desagradecido. De esos 10.000 pesos que le dio River, se quedó él con 7.000, y los restantes 3.000 pesos se los regaló a Sportivo Buenos Aires porque era la suma de dinero que le había estado pagando todos esos años que fue jugador amateur. Un tipazo, un agradecido de la vida. Carlos Peuchelli jugó en River desde 1931 a 1941, 10 años justito. Metió oficialmente por AFA 113 goles en un poco más de 300 partidos. Tan rueda de auxilio fue Peuchelli que jugaba casi todo el campeonato. En 1931 faltó a 5 partidos nada más. En 1932 faltó a solo 2 partidos del año. Y por los siguientes 6 años consecutivos solo faltó a 1 o 2 partidos del torneo. Increíble. Esto tenía varias connotaciones: la importancia del tipo en los 11 iniciales de River y la suerte de no lesionarse nunca ni tampoco sufrir expulsiones. Recién en el año 1939 Peuchelli aflojó a la titularidad, donde faltó a 7 partidos. Sí, la mayoría fueron en la huelga de los profesionales en solidaridad a la sanción del Charro Moreno por parte del presidente Antonio Liberti. En 1940 jugó solo 13 partidos y en 1941, año de su retiro, jugó tan solo 15 partidos. De hecho, el último partido de Peuchelli de manera oficial fue en La Plata contra Estudiantes, cuando River se consagró campeón del 41. Hasta ahí su carrera. En River fue campeón 5 campeonatos, 3 copas nacionales, 2 copas internacionales, y con la selección argentina ganó 2 copas América, la del 29 y la del 37, y la Copa Roca de 1940 ante Brasil, donde fue parte de la máxima goleada histórica de una selección argentina a una brasileña, a nivel mayor, cuando le ganó 6-1 y Peuchelli metió goles. A nivel menor y total de todas las selecciones argentinas y brasileñas, esta fue la mayor goleada, la que vimos hace unos días atrás. ¡Qué orgullo, papá! Pero paren todo. Vos dirás, futbolito, me dijiste que Carlos Peuchelli fue la mejor compra de la historia de River Plate. Y por lo que veo no fue la gran cosa. De hecho, hubo muchísimos grandes y mejores goleadores que Peuchelli, y te digo que sí. Hubo muchísimos grandes y mejores jugadores que Peuchelli en River, y te digo que sí, que tenés razón. Hubo tipos más ganadores que Peuchelli en River, y sí, también. Tipos que marcaron una época, tipos ídolos y leyendas eternas, jugadores internacionales, campeones del mundo. River tuvo muchísimos mejores jugadores y trascendentales que el mismo Carlos Peuchelli, y sí,
tenés toda la razón. Pero hay algo que ninguno de todos los ídolos y jugadores de River tuvo. Y sí tuvo Peuchele. Y fue cabeza. Cuando River contrató a Carlos Peuchele en 1931 para formar parte del plantel profesional y ser quizás uno de los capitanes y abanderados del inicio del profesionalismo para el millonario, además con la experiencia que traía de ser subcampeón del mundo, campeón de América con la selección, nadie en River sospechó que Peuchele no solo traía al club gambetas, goles, inteligencia, sabiduría, caños, asistencias, capitanía, sino además Peuchele trajo algo fundamental para un club, una idea. Durante los años del amateurismo, si bien existían las categorías menores como la cuarta, la quinta, la reserva, en algunos clubes, no todos, pero existían, no tenían como trabajo la formación del jugador, sino tener jugadores jóvenes para que a un futuro alcancen a jugar en primera, pero también era una manera de atraer chicos a una institución, para que con su integración a un equipo lleguen más socios al club, que es lo que valía la pena, tener más socios, para el crecimiento del club. Pero una vez llegada la era profesional, de hecho ya se estaba viendo más o menos un semiprofesionalismo, desde la unión de las asociaciones a partir del 27 había una máxima para reforzar planteles y era la compra de jugadores. Los préstamos en menor medida, pero era eso, traer al genio del otro club para que juegue en el tuyo. Pero Peuchele, con la experiencia que traía desde el amateurismo, dijo: pero esto es un gasto enorme, todos los años hay que salir a comprar jugadores nuevos, un club así en 10 años se funde, porque a ver, sale campeón uno solo por año, un solo equipo sale campeón por año, el resto ¿qué tiene que hacer? Tiene que renovar todo cada campeonato, una locura. Entonces Peuchele habló con Antonio Liberti, dirigente de River con mucho peso en el club en esa época, y le planteó la posibilidad de un proyecto a largo plazo. Peuchele decía que un club ahora profesional debe tener un equipo base integrado prácticamente por jugadores provenientes de la cantera, y que los jugadores que se compran, que deben ser menos porque son costosos para un club, son aquellos refuerzos que necesita el plantel para justamente reforzar lo que al equipo le falta. Los pilares del profesionalismo para Peuchele era formar y sacar jugadores de las inferiores para que se fueran mechando con las pocas compras que reforzarían el puesto del equipo que faltaba reforzar. Pero ¿qué pasa? River no tenía divisiones inferiores, nadie tenía divisiones inferiores, tenían categorías menores, pero los chicos se podían ir cuando querían. No había sentido de pertenencia en los clubes, ¿entendés? Y eso Peuchele lo entendió a la perfección, de una cuando entraron al profesionalismo. Un verdadero maestro. Liberti le dio el ok a Barullo y en el año 1932, mientras River gastaba otro dineral abismal, como los más de 100.000 pesos para traer 6 jugadores, entre ellos al gran Bernabé Ferreira, que le pagó a Tigre 35.000 pesos, siendo este el jugador más caro del mundo ese año y por varios años también, Peuchele trajo varios tipos desconocidos para River. Algunos ni jugadores de fútbol habían sido, pero eran enfermos del deporte. Uno era Osvaldo Pertini, el otro Antonio Suárez, ambos preparadores físicos, y el otro era Félix Roldán, un kiosquero vendedor de diarios que tenía una pasión irrefrenable por ver partidos de fútbol, de cualquier categoría, desde los más grandes hasta los más chiquitos. Estos fueron la mejor compra de River en el año 32 y llegaron casi de manera anónima, sin noticias trascendentales, sin publicidad, ni siquiera importancia para la época. Eran 3 desconocidos, pero conocidos para Peuchele, que llegaron para algo clave que quería crear el Barullo, la escuela de fútbol de River. Tanto Roldán como Pertini como Suárez se iban a encargar ellos mismos de crear y dirigir las divisiones inferiores de River, la primera escuela de fútbol de la Argentina. Pero la idea de Peuchele era muchísimo más ambiciosa todavía, que se fue enriqueciendo cuando llegaron estos 3 compañeros. River no solo tenía que sacar jugadores de las divisiones inferiores para que lleguen a primera división, sino además tenía la obligación de formar personas. Como institución social cumplía una función social, y los chicos no solo tenían que ser grandes jugadores, sino también buenas y grandes personas. Pero además tenían que tener sentido de pertenencia. River tenía que tener sentido de pertenencia y aún no la tenía. Quizás Racing y Boca sí, porque eran grandes campeones del amateurismo, pero River todavía no la tenía. Acá, decía Félix Roldán, los pibes e inferiores tienen que jugar para divertirse. Se van formando a la medida que vayan disfrutando el deporte. La obligación de estos chicos es jugar a la pelota, amar jugar a la pelota.
pelota, querer siempre ser el mejor en el deporte, aceptar las fallas y querer mejorar siempre. Y el amor por el fútbol no viene de títulos y gloria, viene de divertirse, de formar personas, crear amistades, de tener sentido de pertenencia en un club. Después llegarán los títulos y la gloria. Y esa sentencia de los maestros fue obligatoria para todas las categorías de las inferiores de River. Todos tenían que jugar igual. Todas las categorías tenían que tener una sola manera de jugar al fútbol, la manera de River. Esa era la pertenencia que trajo Peuchele junto a sus tres grandes compañeros, y en 1932 nace la Escuela de Fútbol de River. Pero claro, esta creación y este gasto no traía resultados inmediatos. Tenía un largo tiempo de maduración, trabajo, sacrificio, formación, idealización, vocación. River sabía que sacar jugadores de inferiores no era fácil y rápido, y mucho menos que llegue con sentido de pertenencia jugando al fútbol que querían que juegue River. Iba a tardar mucho en llegar eso. Por eso el club, ya con Liberty como presidente, fue haciendo más compras costosas todavía, entre el año 33 y 35, trayendo al arquero subcampeón del mundo, Ángel Bocio, y al Nolo Ferreira, otro subcampeón del mundo, integrante de la gran delantera de Estudiantes de La Plata de esos años. También trajo a Natalio Perinetti, histórico delantero de Racing, al uruguayo Clotardo Dendi, que jugaba con una boina, y luego trajo a Moyano de Atlanta y al Pepe Minella, capitán de Gimnasia de La Plata. Entre las compras más caras que hizo, porque también hizo compras menores, y bastante también. Muchas terminaron fracasando. Así que en los primeros 3 años de vida, la Escuela de Fútbol de River no promocionó pibes relevantes para primera. Recién se estaba formando la idea de cómo debía jugar River en las inferiores. Así es, el trabajo empezó desde las inferiores para arriba, en vez de la primera para abajo. Increíble, ¿eh? Tremendo. La vocación de maestros del fútbol que tenían estos tipos era increíble. La irrefrenable pasión por el fútbol y la formación de juveniles era histórico, y comenzó a ser imitado de a poco por los demás clubes, naciendo las escuelas de fútbol de los otros clubes grandes a finales de la década y el resto de los clubes de AFA y del país también, todos copiando a River. Y para 1935 comenzaron a madurar algunas semillas, y River ya tenía una cuarta división infalible, campeona, jugaba bien, daba espectáculo a los pibitos como jugaban. Estaban haciendo la manera de jugar de River. En esa cuarta división podías encontrar nombres como Ricardo Baggi, Aristóbulo de Ambrosi y un tal Adolfo Pedernera y José Manuel Moreno, el Charro Moreno, 4 integrantes de lo que a futuro sería conocida como la máquina de River. ¿Viste? Tenía razón Roldán, esto iba a llevar tiempo, pero el árbol estaba comenzando a dar sus grandes frutos, y buenísimos. En ese mismo año, el Charro Moreno debutó en primera, y en el primer partido convirtió gol. Y en la última fecha de la primera ronda del torneo, debutó Adolfo Pedernera en primera, y Peuchele hizo algo extraordinario, cosa de un tipazo. El mismo Félix Roldán le recomendó a Barullo Peuchele que se cambiara de puesto en la cancha. Te dije que Peuchele era win derecho, o sea, de 7. Bueno, Roldán le dijo: Carlitos, jugá de inside izquierdo, de 10, porque el chico Pedernera jugará de win izquierdo, o sea, de 11, y te necesito a vos experimentado para que juegues al lado suyo. Así va tomando confianza el pibe. Nah, si el amor que tenían para formar jugadores estos tipos era increíble, conmovedor. Ese día, Adolfo Pedernera la descoció. Después debutaron Aaron Werfiker, que era defensor, Ricardo Baggi, que era también defensor, y al año siguiente debutó Luis María Rongo, Julio Castillo, Landoni y Rodolfi, todos de las inferiores formadas por la escuela de River. Justamente River fue campeón en el año 36 y 37, con varios de esos pibes como titulares. ¿Qué tul? ¿Te vas dando cuenta de la importancia de Peuchele en River y en por qué fue la mejor compra que hizo el club millonario en toda su historia? El tipo trajo una idea, y esa idea estaba siendo cada vez más realidad. River no necesitaba comprar todos los años pases carísimos. Los refuerzos venían de abajo, del mismo club, de la cantera. Jugadores que además de ser buenos y habilidosos, jugaban de memoria, jugaban al estilo River. Una manera única de jugar al fútbol. Toque y toque y toque. Paredes, triangulaciones, no patear si está seguro que vaya al arco, abrir la cancha con los winners, liderar el ataque con los insiders. Todo eso los jugadores de River ya lo tenían incorporado desde las divisiones inferiores. Entonces cuando llegaban a primera ya jugaban como tipos de primera, jugaban de memoria. Solo tenían que formar un poco el carácter a la hora de enfrentar defensores rivales rudos, cuando no se aguantaran un baile descomunal y los cagaran a patadas. Entre el año 1938 y 39 debutaría José Ramos, el Petizo Giacono, Alberto Gallo y Ángel Labruna.
Bruna. Todos de las inferiores, También llegaron jóvenes promesas como Juan Carlos Muñoz, Roberto D'Alessandro y el arquero Rodríguez. A todo esto se sumó un quinto integrante a la colosal escuela de inferiores, y ese era el gran Renato Cesarini, que había sido jugador de River entre el año 36 y 37. Otro como Peuchelli, que tenía vocación de entrenador de juveniles, siendo jugador todavía, tipos nacidos para formar y dirigir pibes. Pero como River no fue campeón en el año 38 y 39 por el aplastante dominio del Independiente de Rico, el Forro de Liberty contrató en 1940 a un entrenador extranjero, el húngaro Francisco Platko, que venía con escuela completamente distinta del fútbol que quería implantar River. Una mentalidad europea completamente contradictoria a los gustos de River. Te cuento cómo empezó River el torneo de 1940, perdiendo como local con Independiente. Luego cayó 6-3 como visitante ante Racing. Después empató con Gimnasia y después terminó perdiendo con Estudiantes. Recién en la quinta fecha ganó su primer partido contra Rosario Central. Y a la fecha siguiente, River se comió 5 contra Newell's en Rosario. 2 fechas después se comió 5 contra Vélez. Y 2 fechas después se comió 4 con Huracán. El tipo era un desastre. Los jugadores no lo entendían. Y todo el proyecto de las divisiones inferiores se estaba yendo a la mierda. Porque los pibes jugaban mal. Pero si hace un año jugaban bien. ¿Qué pasó? Platko solo duró 17 partidos como entrenador de River, donde solo ganó 6 partidos. Y luego de la fecha 17, la última de la primera ronda, y el empate de local con Platense, River le pegó una patada en el orto y lo echó. Y ahí entró Renato Cesarini como entrenador, coachado, por supuesto, por el mismo Peuchelli, que hacía las veces de jugador y técnico. Y detrás de ellos estaba Roldán y los demás. Todo un equipo, ¿no? En 1941 se produce el histórico cisma de River, la pelea entre Peuchelli y Cesarini por Adolfo Pedernera. ¿Qué pasaba? Cesarini ponía a D'Alessandro como 9 porque era cañonero, un gran goleador, la bandera del ataque. Pero Peuchelli decía, es un buen jugador D'Alessandro, pero River no está formado para eso. River necesita a Pedernera como 9 porque Pedernera es conductor de equipo. En esa época los 9 siempre eran goleadores, los cañoneros del plantel. En cambio Peuchelli pensó en Pedernera como un conductor, no como un artillero, porque River jugaba de otra manera y Pedernera era un jugador pensante y conductor de las jugadas. D'Alessandro era ejecutor de las jugadas, el que ponía el último pase a la red. Pedernera jugaba para todos, D'Alessandro había que rodearlo y jugar para él. Esta pelea duró toda la mitad del campeonato de 1941, que iba dominando y ganando cómodamente el San Lorenzo del Vasco Lángara, hasta que un día Cesarini dijo, bueno, probemos tu idea, Peuchelli. Y en un River Independiente, Pedernera entró como 9 del equipo, junto a Muñoz, Moreno, Labruna y De Ambrosi. Ese día, en Avellaneda, River ganó 4-0 con 3 goles de Adolfo Pedernera, bailando a Independiente en su propia cancha. Y a partir de ahí, Cesarini no dijo más nada. Pedernera quedó fijo como 9 y así nacía la máquina de River, que no paró de ganar partidos en lo que quedaba del torneo. Y ante la caída del Ciclón en las fechas finales, llegó la fecha final, la última del campeonato. San Lorenzo cayó ante Atlanta y River le ganó 3-1 en La Plata a Estudiantes y se consagró campeón de un torneo que no esperaba ganar. Esa tarde River salió con Muñoz, Moreno, Pedernera, Labruna y Peuchelli. Este no quería jugar el partido, quería poner al joven promocionado a primera, Félix Lustó. Pero Cesarini dijo, si te retirás este año, Barullo, y este es tu último partido, jugalo, ganá y sé campeón. Y muy a pesar suyo, Peuchelli jugó igual, acompañó la máquina de sus compañeros y se retiró siendo campeón. Luego viene la historia que ya sabés. Al año siguiente la delantera de River empezó a ser formada por Muñoz, Moreno, Pedernera, Labruna y Lustó, que ganarían el torneo del 42 nuevamente con una facilidad abrumadora, dejando espectáculo futbolístico en cada partido. Nacía así las 3 G de River: ganar, gustar y golear. El sentido de pertenencia millonario. Lamentablemente Félix Roldán no pudo ver plasmado su enorme proyecto, ya que murió a inicios del 41, pero su compañero Peuchelli siguió su idea cuando se transformó en el entrenador de la primera división de River, siendo campeón en 1942 y 1945, y perdiendo el torneo del 43 y del 44 a mano de Boca en la última fecha. Recién en 1946 River no terminó en los primeros 2 puestos luego de 5 campeonatos consecutivos, y en 1945
1947, al otro año, volvería a ser campeón nuevamente, ahora de la mano de Pepe Minella como entrenador y un joven Alfredo Di Stéfano como figura y goleador del estelar del equipo. Justamente, Di Stéfano, otro proveniente de las divisiones inferiores creadas por Peuchele y Roldán en 1932. ¿Entendés por qué Peuchele fue la mejor compra de la historia de River? Porque con Carlos nació en River el famoso paladar negro, ese criterio futbolístico a la hora de elegir jugadores en inferiores, a la hora de formar jugadores en inferiores. River se transformó en una bandera de la formación juvenil de jugadores en Argentina y por eso fue y es tan exigente a la hora de probar juveniles muy pibes. El paladar negro de River es muy exquisito y como River se acostumbró a jugar bien siempre, la platea San Martín, la más exigente de la cancha, era durísima de conquistar. Que te aplauda la platea San Martín en River significaba que te habías ganado el corazón riverplatense para siempre. Eras del gusto del club, del gusto del equipo, del gusto de la gente. Y así como salieron tipos como Pedernera, Moreno, Labruna, Di Stéfano de las inferiores de River, también salieron tipos de la talla de Amadeo Carrizo, Pipo Rossi, Enrique Omar Sívori, Beto Menéndez, el Pirino Más, el Beto Alonso, Ramón Díaz, el Cani, Crespo, el Burrito Ortega, el Muñeco Gallardo, Pablito Aymar, Saviola, Mascherano, el Pipa Higuaín, estos 6 campeones del mundo de la escaloneta, Falcao, De Michelis, Cabenagui, el Cabezón de Alessandro, el Negro JJ, Mostaza Merlo, el Negro Astrada, Carlos Morete, el Pachorra Sabela, Driussi, Antonio Báez, José García, Maxi López, el Diablito Echeverri, no sé, etc. Y así puedo seguir, no sé, hasta el pasado mañana. ¿Te fijaste cuánto dinero gastó River para adquirir el pase de estos chicos? Quizás hayan sido unos cientos o miles de pesos en su momento y luego fueron vendidos en millones. ¿Cuánto dinero le entró a River por la venta de todos estos chicos formados en el club? El número debe ser incalculable. Los pilares del profesionalismo para Peuchele finalmente llegó a buen puerto. Un equipo base proveniente de las divisiones inferiores, mechados con pocas compras, pero buenas, que reforzaran el puesto que necesitaba reforzar. Punto. Listo. Ojo, River en la historia también tuvo épocas que se olvidó de esta premisa, y son las épocas más negras de la historia de River. Y no solo hablo de la época del descenso, sino también en los años 60, que no salió campeón en ningún torneo que jugó. La década que más gastó River trayendo jugadores extranjeros, hasta europeos trajo, pero no salía campeón. Pero esta vocación juvenil por formar jugadores, River la siguió cuando se fue Peuchele del club, donde siguió su trabajo Renato Cesarini, Ernesto Duccini, Adolfo Pedernera, Ángel Labruna y Delem. Este brasileño injustamente echado del club por el forro de Aguilar en el año 2001. ¿Cuántos jugadores fueron formados por estos tipos? La mayoría de los que te nombré arriba. Pero tanto Peuchele como Roldán, Pertini o Suárez nunca quisieron figurar ni ser homenajeados. Su trabajo era de vocación, de manera anónima, por amor al fútbol, por amor a las juveniles. De hecho, cuando a Peuchele le preguntaban quién había sido el creador de la máquina de River, que era el mismo, Peuchele siempre decía que era Doña Rosa, la mamá de Pedernera. Y cuando fue entrenador de la primera división, Peuchele no dirigía con el buzo de la E de entrenador, sino con una M, que para él significaba M de mentiroso, porque el técnico tenía una fama de ser mentiroso con la prensa, vende humo, dice cualquier cosa para salir del paso, promete y no cumple. Odiaba que le dijeran director técnico. Peuchele dirigió a San Lorenzo, al Deportivo Cali, en Olimpia de Paraguay, en el Sporting Cristal, en el Saprissa de Costa Rica donde fue campeón, todos con la misma mentalidad, formar y crear identidad en sus clubes. En 1958 fue contratado por Racing para dirigir sus divisiones inferiores debido al arrastre exitoso que venía desde River. Peuchele lo primero que dijo fue: yo no vengo a Racing a ganar campeonatos en inferiores, vengo a formar jugadores para cuando lleguen a la primera división. Una especie de vocación de servicio. No duró mucho al no tener resultados rápidos. La obsesión del resultadismo destruyó todos los proyectos a largo plazo en Argentina. Pero bueno, si de algo tiene que agradecer River fue aquel año 1931 cuando por 10.000 pesos de la época trajeron al creador absoluto del gusto de River y formador de la mejor escuela de fútbol de la Argentina, la de River. Luego lo imitarían clubes como los Rosarinos, Vélez, Argentinos Juniors, equipos con buenas divisiones inferiores a lo largo de todas las décadas, que sacaron astros del mundo del fútbol argentino y del mundo del planeta fútbol. Rosario Central con Di María, Vélez con Bianchi, Newell's con Messi y Argentinos Juniors con Maradona. Y me quedo corto,